Dos. Hola, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Ashley Beltrán Torres, María José Baugier Janet Martínez Nieves. y Valeria Rojas Patecos. Nos tocó extremidad inferior y columna. Vamos a decir huesos, articulaciones, sus protuberancias y el plano anatómico. Primero tenemos la columna vertebral, que se va a dividir las 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares. También se podría incluir el sacro y el coxis. Luego tenemos primero la primer vértebra, que también se conoce como atlas. Esta se va a unir con el cóndilo occipital del hueso. Y aquí podemos ver que tiene sus apófisis transversas. Esta vértebra tiene una particularidad, ya que no tiene una apófisis espinosa como el resto de las otras. Ahora, hablando acerca del axis, tenemos una característica muy importante, es que en la parte superior de la vértebra tenemos lo que se llama el diente del axis, que básicamente se va a interceptar en el atlas, en el foramen vertebral. Bueno, pues aquí por último tenemos la cervical 7, que va a tener la apófisis espinosa un poco más larga. También se le conoce como la vértebra prominente. Luego siguen las vértebras torácicas, que van de la T1 a la T12, y viéndolo de costilla completa serían de la 8 a la 19. La diferencia entre las vértebras torácicas y las cervicales es que estas son más grandes debido a que soportan más peso. Estas solo tienen un foramen vertical y la apófisis espinosa es más larga y más gruesa, y normalmente están viendo hacia abajo. La apófisis transversa igual es más gruesa que en comparación con las cervicales, y se articulan con la costilla, específicamente en los tubérculos de las costillas vertebraesternales, o sea en el esternón, bueno, cerca del esternón, y con las costillas falsas. Okay. De cada vértebra torácica cuenta con un cuerpo anterior, que es y un arco vertebral posterior, que es esto de acá. Bueno, ahora hablaremos de las lumbares, que son más grandes porque soportan más peso y tienen un foramen vertebral. Su apófisis espinosa es más corta y es posterior y no caudal a comparación de las vértebras torácicas. Estas no articulan con las costillas y sus discos invertebrales son más gruesos, como podemos ver en la imagen. Sacro, que son 5 vértebras fusionadas, se articula con la L5 y en la parte inferior con el coxis. De este lado tenemos al sacro, que tendría el promontorio del sacro, que es la parte de arriba. Están las líneas transversas, son estas. Del otro lado vamos a tener la cresta y la tuberosidad del sacro. Ahí. Bueno, el coxis son 4 vértebras fusionadas, y contándolo con las otras que ya mencionamos serían 33 vértebras en total. El coxis, sus partes son estas, ¿no? Son las astas del coxis, y como circulito es la base del coxis. Se articula con la pelvis y se articula con el sacro. Ahora vamos a hablar de lo que sería la parte superior del hueso coxal, que es el ilion. El ilion, básicamente vamos a tener la cresta ilíaca, que es la parte superior de acá, que se considera como una protuberancia del hueso. Después aquí vamos a tener la espina ilíaca anterior superior y la espina ilíaca anterior inferior. Del lado posterior del hueso vamos a tener también lo que conocemos como la espina ilíaca posterior superior y la inferior. Ahora, vamos a tener de esta parte básicamente proximal, o bueno, medial,
lo que conocemos como la tuberosidad ilíaca. Por último vamos a tener aquí la escotadura ciática mayor y la menor, que se encuentra inferior a esta. En la cintura pélvica también se encuentra el isquio, que va a tener la espina ciática de este lado y la tuberosidad del isquio de este lado, como por aquí, en la parte un poquito más baja. Ok, entonces esta parte es la cresta pectinia y esto que se ve aquí chiquito es la espina del pubis. Esta sería la pelvis verdadera y esto de aquí en medio, que es más al centro, sería la pelvis falsa. Y bueno, ya en la pierna tenemos la del fémur, que tiene las principales protuberancias que tiene es el trocante mayor y el trocante menor. Luego sigue el hueso de la rodilla, que se le conoce como rótula. También se le puede llamar patela. Este es el hueso sesamoideo más grande de nuestro cuerpo. Después tendríamos la tibia, que aquí tendríamos el cóndilo medial y el cóndilo lateral. Y en la parte de abajo, un poquito abajo, aquí tenemos el malleolo medial. Del lado del peroné tenemos el malleolo lateral y listo. Y bueno, finalmente los pies están distales a la tibia y al peroné. Después vamos a los huesos del pie y empezamos con el calcáneo, que es este. Luego el que une son bilaterales y irregulares. al pie es el astrágalo, que es la pared lateral de la base del cráneo. este de aquí. El hueso temporal contiene estructuras que forman el oído Posteriormente medio este es el y cuboide, interno. navicular, y estos son los cuneiformes, que son 3. Viendo de la parte de abajo, lo que se conoce como el dedo gordo, están estos huesos que son sesamoideos. Y pues estos ya son las falanges, y esta es la falange distal, la falange medial y proximal. Y en este no tenemos falange medial, nada más es distal y proximal. Y estos de aquí son los metatarsios. En las tuberosidades, esta es la tuberosidad del calcáneo. Luego la tuberosidad del navicular es esto que sale de aquí. Del primer metatarso es esta parte de aquí abajo, y del quinto metatarso es esto que sale de acá. Entre los cuerpos vertebrales existen articulaciones cartilaginosas secundarias del subgrupo sínfisis, que están diseñadas para soportar peso y fuerza. También existe una articulación cigapofisiaria cervical de tipo sinovial y subtipo plana, que se encuentra en la carrilla articular superior de la apófisis, que sería esta parte, y de una vértebra, y la carilla inferior de la apófisis. Bueno, la característica de esta articulación son que sus superficies son más o menos planas y se deslizan una sobre la otra, y bueno, presenta un movimiento multiaxial. Las articulaciones hipofisiarias torácicas prácticamente cumplen la misma función que las hipofisiarias cervicales. Sin embargo, estas se encuentran en las vértebras torácicas, que también se tratan de articulaciones sinovial plana. Las cigapofisiarias cervicales, verticales y torácicas son similares, planas, y guían o limitan al movimiento. En las vértebras lumbares se encuentra la articulación cigapofisiaria lumbar de tipo sinovial, que a diferencia de la cigapofisiaria cervical y torácica, el subgrupo corresponde a cilíndrico, trocoide, que va a tener superficies articulares cilíndricas, uno convexo y otro plano. Y en este caso se formará un pivote, por lo que se moverá sobre un solo eje de disposición longitudinal, por lo que estas son uniaxiales. Entre la lumbar y la sacra encontramos una articulación, se llama lumbrosacra,
lumbrosacca, que es tipo cartilaginosa del subgrupo sínfisis, ya que presenta un fibrocartílago. Y bueno, la articulación sacroiliaca es de tipo sinovial y es plana. Es una articulación antiartrosis, es decir, que es semimovible y pues su unión es oblicua porque está en diagonal. Aquí tenemos la sínfisis del pubis, que es de tipo cartilaginosa, que está entre los dos huesos del pubis y es del subgrupo de sínfisis. El fémur tiene dos puntos de articulación importantes que van a proporcionar el soporte a la estructura del cuerpo. La primera es la estructura de la articulación dorsofemoral, que esta va a unir el tronco con la extremidad inferior y está pues cubierta de cartílago, el cartílago articular y es diartrosis. Y bueno, tenemos que es de tipo sinovial y después más abajito vamos a tener la articulación de la rodilla, que es distal. Bueno, para el caso de la rodilla tenemos tres articulaciones. Primero tenemos las femorotibiales que van a unir el fémur con la tibia y está entre los cóndilos del fémur y las de la tibia. Después tenemos la articulación femoropatelar intermedia que va a unir el fémur con la rótula. Y bueno, ambas son de tipo sinoviales y van a ayudar a la flexión y extensión de la rodilla. Igual con otros movimientos, pero esas son las principales. Y bueno, también tenemos una articulación que es la sinovial plana, que es la tibioperonea, que se encuentra entre la tibia y el peroné. De igual manera se encuentra la sindesmosis, tibioperonea, que es fibrosa sindesmosis. Ambas sirven para la flexión dorsal. Bueno, ahora tenemos la articulación del tobillo, que es la talocrural, que es una articulación sinovial, por acá, que básicamente se va a localizar entre los extremos distales de la tibia y la fíbula o el peroné. Y bueno, va a estar en la parte superior del talus, que es el estrago. Los principales movimientos que tiene esta articulación es la flexión dorsal y plantar del pie, que es alrededor del eje transversal que pasa a lo largo del astragalus. Y entonces, ya, de las articulaciones intersticianas más importantes son la articulación subtalar, que es la talocalcánea, que sería la unión del talo o el estrágalo y el calcáneo. Y bueno, también la articulación transversa del tarso, que son articulaciones calcaneocuboide y talocalcaneoavicular. El cuboide es este y el avicular es acá. Como se mencionó, la articulación talocalcánea es una sinovial y cilíndrica, trocoide. Esta permite la inversión y la eversión del pie. También está la calcaneocuboidea, que esta es una articulación sinovial y celar. Esta permite la circundición, inversión y eversión del pie. Y por último, la talocalcaneonavicular es una sinovial esferoidea que posibilita los movimientos de deslizamiento y de rotación. Y ya para finalizar, hablaremos de las intertarsianas cubonaviculares, que son sinoviales planas. También de la intertarsiana cuneovicular sinovial plana, que está encargada de hacer los movimientos pequeños. De la intertarsiana intercuneiforme sinovial, que también asimismo es plana. También de la intertarsiana cuneocoiboide sinovial plana, de la misma manera. Ahora de la tarsometarsiana sinovial, igual plana, pero esta se dedica al deslizamiento. De las intermetarsianas sinoviales planas, que son para movimientos individuales pequeños. Y de la metatarsofalángicas sinoviales elipsoidea, que se encargan de la flexión y extensión en menor grado, que es la abducción, aducción y circunducción. Y ya por último, de las interfalángicas del pie sinovial, gínglimo, que se encargan de la igual flexión y extensión. Bueno, esto fue Anatomía con el equipo 6.